Buen día. Vamos a continuar con el curso. Nosotros estábamos viendo el inicio de diferenciación vectorial. Una parte muy aplicativa de la diferenciación vectorial, pues es en la geometría diferencial en las fórmulas de Frenet-Serret. ¿Qué son las fórmulas de Frenet-Serret? Las fórmulas de Frenet-Serret nos dicen o nos van a ayudar a explicar los conceptos de curvatura y torsión que tenga una curva. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos puestos nuestros ejecitos, ¿no? El Z, el X y el Y nosotros vamos a tener una función que va de I a R3, la cual la vamos a llamar curva, ¿no? Es una función que toma, no sé, elementos de un intervalo y los manda totalmente a R3, a puntos tridimensionales, ¿no? Ahora, esta curva la podríamos expresar como así, ¿no? Ahora, bueno, nosotros nos interesará trabajar con, no, nos interesará conocer, por ejemplo, qué tan curva se vuelve una curva o qué tan torcida está. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cuando nosotros hacemos esto, bueno, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, o una de las formas en la geometría diferente de lo que se hace es, para conocer qué tan curvo es, yo trazo el círculo que más se adapta a la curva en ese punto y checo su radio. Entonces, la curvatura va a ser el inverso del radio del círculo que más se aproxima a eso. Es decir, mientras más grande es el círculo, menos curvo es. Pero mientras más pequeño el radio es, más curvo es. Y se puede denotar, ¿no? Así, aquí como que el cambio es gradual, ¿no? Pero aquí es súbito, o sea, ¡fum! Baja y sube muy rápido. Entonces, vamos a decir que nuestra curva va a ser un parámetro de tiempo, ¿no? Es una curva, es una, no sé, una carretera si queremos verlo, o la trayectoria que es un vehículo. Y vamos a querer también ver qué tan torcida está. Es decir, si nosotros dibujamos un plano, hay de a dos sopas. Podría ser que la curva esté contenidamente completamente en el plano o que se salga del plano, se salga y se meta. ¿Qué nos diría eso? Bueno, hay algo que se llama torsión y eso es lo que nos va a decir si permanece en un plano o no. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Eh, nosotros nos va a importar, nos va a interesar aquellas curvas que estén parametrizadas, vamos a ponerle parametrización por longitud de arco. Parametrización por longitud de arco. Las curvas por parametrización por longitud de arco son aquellas que nos va a interesar. ¿Por qué? Bueno, la longitud de arco se define como la integral en el tiempo de un tiempo 0 a t de el módulo de la derivada de justamente la curva en ese tiempo, ¿no? Entonces, se cumple la longitud de arco o la curva está parametrizada por longitud de arco si esta integral o lo que hacemos es derivamos esta integral con respecto del tiempo y nos da 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como sabemos, si nosotros derivamos, bueno, voy a pasar a una siguiente página, la derivada con respecto de t de s sería la derivada con respecto de t de la integral de 0 a t o de t0 a t del módulo de la derivada de la curva de t. Es decir, se cancela esto y ¿qué te quedaría? Se cancela esto con esto y nos quedaría, lo que queremos es que el módulo de la velocidad de la curva sea igual a 1. ¿Y qué es la velocidad? Bueno, la velocidad, recordemos, es la derivada de la curva, ¿no? Aplicando la definición geométrica de derivada, si nosotros tenemos una curva, vuelvo a dibujar nuestro diagrama, aunque ya sin ejes, si nosotros tenemos una curvita,
Pues sucede que el vector, la derivada, por ejemplo, en este punto, sería un vector tangente, recordamos, ¿no? Entonces, la velocidad es un vector tangente a la curva por la derivada, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar algo muy importante, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, o lo que queremos, es que justamente vamos a querer trabajar curvas con parametrización de longitud de arco. ¿Por qué? Bueno, lo que nosotros vamos a querer hacer es encontrar un sistema de 3 dimensiones que siga la curva, es decir, que vaya rotando, vaya haciendo sus ajustes, aunque sea curvo, independientemente de este sistema X, Y, Z. ¿Por qué? Porque este sistema de X, Y, Z es totalmente estático, mientras que este sistema, si nosotros encontramos un sistema que tenga que ver con vectores de la misma curva, que sean triplemente, que sean ortogonales entre sí y que sigan a la curva en todo momento, nosotros tendremos un sistema de, si quieren verlo, si se quiere ver de coordenadas o adecuado para seguir al sistema y poderlo describir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, nosotros primeramente para trabajar con las fórmulas Frenet-Serret queremos que la curva esté parametrizada por longitud de arco, ¿no? ¿Qué significa? Que el módulo de la derivada de la curva sea igual a 1. Es decir, la magnitud de este vector tangente sea igual a 1. Sea un vector tangente a la curva, pero de módulo 1. Ahora, pues viene algo bien chido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el módulo de el módulo al cuadrado, vamos a llevar esto al cuadrado, ¿no? Pues esto es 1, ¿no? Recordemos que el módulo al cuadrado, ya que vamos a trabajar con este tipo de curvas, ¿qué pasa o cómo podemos ver la norma con el producto punto? Ah, bueno, pues lo vemos como el producto punto de la derivada consigo mismo, ¿no? Y esto pues es 1. ¿Qué tal si derivamos ambos miembros? Entonces, derivando ambos miembros, lo dejo de tarea, tenemos que llegar a que alfa derivada punto, alfa 2 derivada punto, que sería esto es la velocidad, esto es la aceleración, esto es igual a 0. Entonces tendríamos, justamente esta talachita la dejo de tarea, que tendríamos que la velocidad punto de aceleración es igual a 0. ¿Esto qué implica? La aceleración es perpendicular a la velocidad. Entonces, no hay que confundir, por ejemplo, que, bueno, en dado caso de que, por ejemplo, alfa, siempre que esta es una pregunta de examen, ¿no? Entonces, siempre que se pida, por ejemplo, en un ETS, probar que el vector velocidad es perpendicular a la aceleración o probar que el vector posición de la curva es perpendicular al vector velocidad. Pues es simple y sencillamente acordarse de este truco. Tiene que ser justamente el módulo de la curva o del vector igual a una constante, derivar, verlo como la norma al cuadrado, verlo como un producto punto y derivar para efectivamente tener una operación entre un vector y su derivada, que sería, en este caso, por ejemplo, si tenemos alfa punto alfa igual a constante, que esto en Frenet-Serret no va a ser cierto, pero en dado caso de que lo tuviéramos, ¿qué tendríamos? Que alfa punto alfa es igual a una constante, entonces quiere decir esto que si derivamos ambos tendremos alfa punto alfa prima igual a 0. Dicho de otra manera, la velocidad perpendicular a la posición. Pero esto en Frenet-Serret no va a ocurrir. Va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque lo vamos a exigir por construcción para trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a definir la curvatura. Entonces, nosotros ya tenemos 2 vectores, ¿no? De hecho, la aceleración, que es este vector, es la aceleración, es este vector, la derivada. Pues va a ser el producto cruz entre la curva y la aceleración. Pero está muy interesante, ¿por qué? Porque tanto la curva como la aceleración como la velocidad viven en un mismo plano. Eso es muy interesante. Se le llama plano osculante. Más adelante lo voy a indicar. Entonces vamos a ver qué es la curvatura, ¿no? Entonces sea alfa que va de I a R3, una aplicación, una curva diferenciable. Entonces, la curvatura de alfa en T es, la definimos K de T como
el módulo de la aceleración de la curva. Entonces, si KDT es diferente de cero, es decir, si la curvatura sí existe, si no es un plano nada más, entonces definimos el vector normal a alfa en t como el vector definido como aquel que surge de multiplicar la curvatura por este vector normal. Entonces, recordemos que, o sea, la curva va a ser un vector, la velocidad también va a ser un vector, no es que me he olvidado de las flechas, la aceleración también va a ser un vector, la curvatura no, es un escalar, ¿estamos de acuerdo? Porque es la norma de un vector. Entonces, notemos, bueno, si K es igual a T, ¿qué pasa? Pues no es curvo, entonces totalmente plano. ¿Y qué es una curva plana? Pues una recta, así de simple. Entonces, bueno, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Bueno, nosotros nos interesa que la curva siempre va a estar contenida en un plano, ¿no? Entonces, la curva, nos va a interesar preguntarnos eso, ¿no? ¿La curva está contenida en un plano? Entonces, digamos que nosotros tenemos nuestro sistema de referencia y tenemos una curva que no se mantiene en un plano. Y lo podemos ver así, así hace esto y entonces, y si nosotros intentamos, hay que imaginarlo en 3D, ¿no? Entonces, si nosotros intentamos hacer un plano como que y luego se sale, ¿no? Y hace cosas extrañas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo nosotros describiríamos una curva si una curva es justamente plana o no? Bueno, podemos tomar justamente nuestro vector velocidad y nuestro vector aceleración. Estos ya había dicho que, o bueno, normal, ¿no? Este va a ser el normal. Porque recordemos, como la aceleración es perpendicular a este y el normal se construye a partir de la aceleración, automáticamente canjeamos el normal porque el normal igual va a tener norma unitaria y pues para tener una vida más sencilla, porque la aceleración no necesariamente tiene una norma unitaria, aunque la velocidad sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos a intentar ver qué ocurre en dado caso de esto, ¿no? ¿Cómo sabríamos si está en un plano? Bueno, sí, esto lo podemos ver mediante un producto cruz. En dado caso, nosotros vamos a tomar el producto cruz. Recordemos que es un vector que sale en 3 dimensiones y es ortogonal a estos. En dado caso de que el producto cruz, que vamos a llamar vector binormal, sea constante, entonces efectivamente quiere decir, ¿qué es el producto cruz? Recordemos, pues es un vector que surge de estos vectores. Quiere decir que al ser constante, estos están fijos, se van a ir moviendo en toda la curva en la misma posición. Pero si en dado caso la curva cambia y no se mantiene en un plano, pues el vector velocidad, esto es velocidad, y el vector normal van a tener que modificarse. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar aquí, pues es que simple y sencillamente este vector binormal se va a tener que ir cambiando, ¿no? Entonces, vamos a verlo así, ¿no? Este es como el normal, este es la velocidad, entonces este sería el binormal, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este se va para abajo? Ah, pues este también se tiene que ir para abajo porque es totalmente ortogonal, ¿no? Entonces, digamos que este se va para acá, el normal, vamos a ponerlo así, el normal. ¿Qué le pasaría a este? Pues como tiene que ser ortogonal al normal, ¡pum! Haría esto, el vector velocidad, y ¿cómo quedaría el binormal? Para acá. Entonces, ya no es constante el binormal, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar su dirección. Entonces, cuando veamos esto, la curva no es plana. Entonces, es muy importante. Entonces, pues bueno, ya lo estoy definiendo, ¿no? Entonces, justo este plano, porque estoy informando que estos dos van a estar en un plano, y claramente, porque los construyen a partir, este plano se le va a llamar plano osculante o plano osculador. ¿Right? Osculador. Es aquel plano que contiene a el vector velocidad y el vector normal.
Entonces, vamos a ver justamente cómo se define el vector binormal. El vector binormal. El vector binormal, entonces, pues ya tenemos nuestra curvilla, tenemos aquí el vector velocidad, que es tangente, el vector normal, que es perpendicular. Entonces, vamos a definirlo para acá, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro binormal. Entonces, el vector binormal se va a definir como, notemos, para que vaya justamente en un sentido derecho, tiene que ser este cruz este, ¿no? Siguiendo la regla de la mano derecha. Si nosotros ponemos nuestra mano apuntando el vector velocidad y giramos nuestros dedos hacia la dirección del normal, nuestro pulgar debe quedar apuntando con hacia afuera de la pantalla, ¿no? Entonces debe ser alfa, cruz, el normal. Así se define este vector binormal. Ahora entonces, notemos que estos son totalmente ortogonales y siguen a la curva en todo momento. Entonces, el vector velocidad, el vector normal y el vector binormal, este no tiene derivada, este tampoco, forman una base coordenada para el espacio. Es decir, nosotros podríamos describir el espacio a partir de estos tres vectores. Y eso pues nos da muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque justamente el que nosotros tengamos una curva de esta clase y que tenga sus tres vectores, una curva con justamente longitud de arco, pues esto nos permite a nosotros estudiar este sistema móvil que se va moviendo con toda la curva y así poder describir torsión, curvatura en cualquier momento lejos del plano coordenado en el que originalmente estábamos trabajando. Entonces, justamente, bueno, vamos a dar una definición de la torsión. Entonces, la torsión mide qué tanto se aleja la curva de ser una curva plana. ¿Y qué vamos a intentar? Bueno, pues vamos a esto se llama nuestro sistema Frenet-Serret, ¿no? Vamos a intentar definir unas ecuaciones que definan todo. Es decir, bueno, ya sabemos cómo obtener la curvatura, pero ¿cómo se obtiene la torsión? Bueno, entonces la torsión viene de la siguiente manera. Eh, Vamos a derivar nuestro vector binormal, ¿no? Entonces, derivemos a b. Entonces, nosotros sabemos que la derivada con respecto al vector del parámetro escalar tiempo de b, pues sería la derivada con respecto al tiempo de quién? De alfa prima, el vector velocidad cruda normal. Entonces, pues sabemos nosotros ya derivar un producto cruz, ¿no? Entonces, esto sería la derivada de alfa prima con respecto de t cruz, la normal, más alfa prima cruz, la derivada de la normal con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues viene aquí una gran pregunta. ¿Cuánto vale esto? Ah, bueno, pues esto vale alfa biprima cruz n más alfa prima cruz, vamos a ponerle n prima. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de aceleración, pues esto era la curvatura, que no es un vector, y sería la curvatura por n cruz n. Más alfa prima cruz n prima. ¿Cuánto vale el producto cruz de un vector consigo mismo? Eso tiene que estar de memoria. Hay que poner pausa si no se sabe la respuesta. Pues cero, ¿no? Y entonces, pues esto nos da alfa prima cruz n prima. Ah, caray. Pero entonces el producto cruz de la velocidad con la derivada del vector normal. ¿Y a dónde queda esto? Bueno, lo que podemos ver es que este vector, vamos a llamarlo b', la derivada de b, es un vector perpendicular a alfa prima, por la mera definición, ¿no? Por la mera definición de producto cruz, pues es un vector ortogonal a este y a este. Este no es el normal, es la derivada del normal, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, si nosotros vemos, pues, ¿qué direcciones quedan? Queda que justamente o B prima va en la dirección de B o ¿de cuál? ¿Cuál es el otro que queda?
o de n, porque solo hay tres direcciones posibles. Aquí ya vimos que al obtener esta derivada, pues es perpendicular a este, entonces no puede ir en este, ¿no? Entonces queda este o este. Bueno, pues sucede que el módulo del vector binormal, como justamente se construye a partir de este güey y este güey que había dicho que eran unitarios. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues derivando, y otra vez dejo de tarea este proceso porque en serio es tan común, pues encontramos que B punto B' tiene que ser cero. Entonces aquí podemos encontrar que B' es perpendicular a B. Entonces esta dirección a la que quedaba posible no queda. Entonces B' es paralelo o va en la dirección del normal. Y entonces definimos a B' de T como la torsión por la normal de T. Entonces la torsión va a ser el parámetro que iguale o que permita construir la derivada de la torsión a partir del vector normal. Entonces notemos que si el vector normal va cambiando, para mantener al mismo, a la misma derivada y que siga estando perpendicular, tiene que haber algún precepto que vaya modificando las cosas. Algo que me faltó decir es, oye André, qué chido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no estoy parametrizado por longitud de arco? Pues muy simple, ¿no? Entonces, aquí voy a poner una observación. Entonces, observación. Si alfa no está parametrizada por longitud de arco, es decir, que el módulo de alfa prima sea una constante, bueno, pues vas a definir tu vector tangente como justamente tu derivada, tu velocidad entre su módulo. Así bien chido, ¿no? Este es el trucazo, ¿no? Ahora lo defines como una T mayúscula. Yo siempre voy a estar trabajando con esta T, ¿no? Porque si en dado caso no tiene parametrización por longitud de arco, ¡pum! La forzamos, ¿no? Entonces la respuesta, solución, la forzamos. Somos como casamenteros, papás de hace 10 siglos, ¿no? Que casan a sus hijos, forzamos una relación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues ya encontramos esta torsión, ya encontramos cómo reconocerla. Y con esto, pues viene el sistema de ecuaciones, hasta voy a usar una nueva diapositiva, se llama el sistema de ecuaciones Frenet-Serret, o el sistema Frenet-Serret, que es este sistema de ecuaciones que se puede encontrar en el SHAM, se puede encontrar en varios. Entonces, con tu vector vamos a utilizar tangente, en dado caso de que no tenga longitud de arco, normal y binormal. Nosotros podemos encontrar el siguiente sistema. Número 1, la aceleración, pues es la curvatura por la normal. Y ya sabemos entonces cómo obtener, ¿no? Lo vamos a poner aquí de t también. Pues es la derivada del vector tangente, ¿no? ¿Y quién es el vector tangente? Es la derivada de la curva, ¿no? 2, encontramos que la derivada del binormal, pues es un parámetro llamado torsión por la normal. Y 3, esta queda de tarea, la deducción. Entonces es que la derivada del vector normal es igual a menos la torsión por el binormal menos la curvatura por el vector tangente. Recordemos que tangente es el vector velocidad. Entonces vamos a trabajar esto como alfa prima o en dado caso si tenemos longitud de arco. Y si no la tenemos, pues bueno, sabemos que la definimos como es velocidad entre su módulo, ¿no? Como vector. La deducción de esta la dejo de tarea. Y esto se llama el sistema Frenet-Serret. Entonces, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema estático, hasta lo voy a dibujar chido, un sistema estático así, digamos, que tiene coordenadas X, Y, Z, y pues nosotros podemos describir este espacio mediante ciertos vectores normales, digamos E1, la base canónica, E2 y E3. Bueno, pues sucede que estos vectores tangente, normal y binormal puede que no sigan, ¿no? Puede que sea así el tangente. Y para acá abajo
el normal, y entonces para acá el binormal, y todos sean ortogonales entre sí, y esto nos ayuda a describir de mejor forma la curva. Entonces, un sistema que se va adecuando, el sistema Frenet-Serret nos ayuda a acoplarse a las curvas en toda su evolución y decirnos qué tan curva se vuelve y qué tanto se tuerce, ¿no? Qué tanto deja de ser una curva plana. Por último, bueno, voy a dar qué pasa, voy a definir el radio de curvatura. El radio de curvatura se define como el inverso de la curvatura. Y también voy a decir una observación final. Ya en la siguiente sesión vamos a ver ejercicios de Frenet-Serret. Entonces, si la torsión es positiva, entonces la curva se mueve infinitesimalmente en dirección contraria ay, al vector binormal y viceversa para una torsión negativa. Es decir, una torsión negativa se mueve en dirección de B. Es decir, si tenemos una torsión negativa, digamos que nosotros tenemos a nuestra curvita y tenemos, bueno, tenemos un punto de la curva donde nuestro vector binormal va para acá. Entonces la curva, ¿qué dirección va a seguir? Pues para acá, se va a ir hacia abajo. Y en dado caso de una torsión negativa, si nosotros tenemos, digamos, un vector binormal hacia abajo, pues lo que nos dice la torsión es que se va a mover en dirección hacia él, ¿no? Es decir, torsión negativa, direcciones contrarias, la curva se desplaza de manera contraria. Torsión perdón, esta es torsión positiva, perdón, torsión positiva. Y esta sí es torsión negativa. Entonces, qué cochina, está bien manoseado esto, a ver. Esta, así muy bien. Entonces, es por eso la importancia de poder describir nuestras curvas a partir de la geometría diferencial. Y como vimos, pues todo se aplica mediante pura derivación vectorial y reglas que hemos visto, ¿no? O sea, la derivada del vector del producto cruz, la derivada del producto punto, todas estas cosas es lo que da vida a Frenet-Serret. Entonces, esta es toda la teoría de Frenet-Serret necesaria para empezar a resolver problemas. Entonces, ya nada más vamos a ver un problemilla y es lo único de Frenet-Serret que se podría preguntar, ¿no? Sacar el sistema de Frenet-Serret para tal curva. Ah, pues bueno, la metodología la vamos a ver la siguiente sesión. Cambio y fuera.